Lo llamaban el Rey de México, un hombre que terminaba vidas con solo chasquear los dedos. Pero esa noche en Vetroscuro, Alejandro Moretti no quería sangre, quería entretenimiento. Miró a la temblorosa mesera que acababa de derramar vino sobre su traje de $3,000 y soltó una risa fría y aterradora. La sala enmudeció. Señaló el escenario donde se suponía que estaría la diva de la ópera. Me arruinaste la noche, susurró con una voz suave como el terciopelo, pero afilada como una navaja. Así que arréglalo. Si puedes cantar La Reina de la Noche, un aria, ahora mismo me casaré contigo. Si fallas, desapareces. Sonrió con arrogancia. Pensó que había ganado. Aclara la garganta. No sabía quién era ella en realidad. La lluvia en la Ciudad de México era implacable esa noche de noviembre, golpeando contra los cristales tintados de Vetro Oscuro, el club nocturno más exclusivo del distrito de Coyoacán. Para el público era un santuario Michelin para la élite. Para quienes conocían la verdad, era el terreno neutral de las familias criminales más peligrosas de la costa este. Camila Salgado ajustó el cuello de su rígido uniforme negro. Sus dedos temblaban ligeramente. Llevaba 6 meses trabajando allí, y el terror nunca se desvanecía del todo. Tenía 24 años, con ojos cansados y manos ásperas de fregar suelos durante su turno de día en una fonda en Ecatepec. Aquí ella era un fantasma, una sirvienta invisible destinada a servir vino, quitar platos y nunca, jamás, hacer contacto visual. La mesa 4 necesita un nuevo pedido de tequila ahora mismo, Salgado. El encargado de sala, un hombre sudoroso llamado señor Hernández, le siseó al oído. Y por el amor de Dios, no los mires. Los hermanos Moretti están de mal humor. El estómago de Camila se convirtió en hielo. La mesa de los Moretti. Todos conocían a Alejandro Moretti. No era solo un capo de la mafia. Era un titán de la industria. Un hombre cuyo legítimo imperio naviero era tan vasto como su red clandestina. Tenía 32 años, era increíblemente apuesto, con rasgos afilados y ojos del color del acero frío, y se rumoreaba que no había sonreído genuinamente desde el asesinato de su padre 5 años atrás. Esa noche se suponía que sería una celebración. El club había contratado a una famosa soprano de Italia, Julia Bianchi, para actuar en la cena privada de Alejandro. Pero 10 minutos antes, la noticia había corrido por la cocina. Bianchi estaba atrapada en el aeropuerto Benito Juárez debido a la tormenta. La atmósfera en el comedor era sofocante. Camila caminó hacia la mesa 4, equilibrando el pesado decantador de cristal. La mesa estaba rodeada de hombres con trajes oscuros, pero Alejandro estaba sentado a la cabecera, luciendo como un rey aburrido en un trono. Hacía girar un encendedor plateado entre sus dedos, mirando fijamente al escenario vacío. ¿Dónde está ella?, preguntó Alejandro con voz baja. No gritó, lo que lo hacía más aterrador. «Jefe, hay mucho tráfico», murmuró uno de sus capos, un hombre corpulento llamado Ricardo. «¡La tormenta!». Alejandro dejó de girar el encendedor. «No me importa la tormenta. Pagué por música. Pagué por la perfección». Camila llegó a la mesa. Sabía el procedimiento. Servir por la derecha, desaparecer por la izquierda. Pero mientras se inclinaba para llenar el vaso de Alejandro, Ricardo golpeó la mesa con el puño, frustrado por las noticias. «Maldita sea». La vibración repentina sacudió la mesa. Camila jadeó cuando el pesado decantador se resbaló de su agarre sudoroso. El tiempo pareció ralentizarse. La botella de cristal golpeó el borde de la mesa, rompiéndose. Una ola de vino tinto oscuro explotó hacia afuera, empapando el inmaculado mantel blanco y salpicando directamente el regazo del traje de carbón hecho a medida de Alejandro Moretti. Todo el restaurante quedó en silencio. El tintineo de los cubiertos cesó. El pianista en la esquina se quedó inmóvil. Camila se quedó paralizada, su rostro desprovisto de todo color. Acababa de agredir al hombre más peligroso de México con una botella de vino. Alejandro no se movió, no se levantó de un salto.
Simplemente miró la mancha roja que se extendía por su regazo y luego levantó lentamente los ojos para encontrarse con los de ella. Su mirada era aterradoramente tranquila. Yo, la voz de Camila era un graznido seco. Lo siento mucho, señor. Yo iré a buscar una toalla. Basta, dijo Alejandro. Ella se quedó inmóvil. Él se levantó lentamente, torreando sobre ella. Extendió la mano y recogió un fragmento de cristal roto de la mesa. Lo inspeccionó a la luz y luego lo arrojó a un lado. Sabes, dijo, dirigiéndose a la sala, pero manteniendo los ojos fijos en ella. He tenido una noche muy decepcionante. Mi cantante ha desaparecido. Mi negocio está estancado y ahora una mesera torpe ha arruinado un traje que cuesta más que todos sus ingresos de por vida. Camila sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero se mordió el labio hasta hacerlo sangrar. No lloraría. Aquí no. ¿Cuál es tu nombre? Aclara la garganta, preguntó. Camila, susurró. ¿Camila? Saboreó el nombre burlándose de él. Bueno, Camila, mis hombres normalmente te llevarían atrás y te darían una lección de respeto, pero estoy aburrido. Estoy increíblemente aburrido. Se acercó, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara, tabaco y lluvia. Aclara la garganta. Juguemos un juego, dijo Alejandro, una cruel sonrisa torciendo sus labios. Señaló el escenario vacío donde el micrófono esperaba a la soprano desaparecida. Arruinaste la música, así que la reemplazas. Camila parpadeó, confundida. Señor, cante, ordenó Alejandro. Súbase a ese escenario. Si puede entretenerme, si puede cantar un aria que no me haga sangrar los oídos, saldrá de aquí con vida. Caramba, si en realidad es buena. Se rió, un sonido oscuro y sin humor. La convertiré en la reina de México. Me casaré con usted aquí mismo, esta noche. Los hombres de la mesa rieron nerviosamente. Era una broma cruel e imposible. Una mesera no podía cantar ópera. Él la estaba preparando para ser humillada antes de castigarla. ¿Y si no puedo? Preguntó Camila, con voz temblorosa. La sonrisa de Alejandro desapareció. Entonces pagará la deuda de este traje en mi club privado durante los próximos 10 años. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Eso era una condena a la esclavitud. Camila miró el escenario, luego miró a Alejandro. Él vio miedo en sus ojos, sí. Pero en lo más profundo, enterrado bajo el agotamiento y el uniforme barato, vio algo más, una chispa de desafío. Ella asintió una vez. Trato hecho. Alejandro volvió a sentarse pidiendo una copa nueva. Esperaba que ella huyera o que subiera al escenario y cantara alguna canción pop terrible, momento en el que la seguridad la arrastraría. Era cruel, lo sabía. El mundo lo había vuelto cruel. Desde la muerte de su padre, solo encontraba diversión en empujar a la gente a sus límites. Camila caminó hacia el escenario. Sus piernas se sentían de plomo. Subió a la plataforma, el foco la cegó momentáneamente. Miró el mar de rostros juzgadores, capos de la mafia, políticos corruptos, esposas de la alta sociedad. Todos esperaban que ella fracasara. Caminó hacia el pianista, un anciano llamado José, que había tocado para las voces más grandes de Europa. ¿Conoce a Mozart? Le susurró. José la miró con su uniforme barato y se burló. Chica, bájate antes de que te hagas daño. Por favor, dijo ella, su voz tornándose dura como el acero. La flauta mágica de Röhle Rache. Las cejas de José se levantaron. El aria de la Reina de la Noche. Era una de las piezas de música vocal más difíciles jamás escritas. Requería una soprano de coloratura con un rango que desafiaba la lógica. Era un suicidio para una aficionada. Si insistes, murmuró el anciano, moviendo la cabeza. Camila se acercó al micrófono, cerró los ojos. No pienses en los gánsteres, se dijo a sí misma. Piensa en mamá. Piensa en la carta de rechazo de la Juilliard Scholarship porque no podías pagar la matrícula. Piensa en los años de práctica en el sótano mientras papá se bebía hasta la muerte. Ella no era solo una mesera. Era Camila Salgado,
la hija del deshonrado tenor Luciano Salgado, un hombre cuya voz había encantado en Milán antes de que el juego lo destruyera. Aclara la garganta. Había aprendido a cantar antes de aprender a hablar. El piano comenzó la rápida y furiosa introducción. Alejandro hizo girar su copa de vino, sin mirar el escenario. Ya estaba indicándole a Ricardo que preparara el coche. Esto era una pérdida de tiempo. Luego ella abrió la boca. La primera nota no solo sonó, explotó. Fue un rayo, claro, resonante y ferozmente potente. La mano de Alejandro se detuvo en el aire. Camila no cantaba con miedo, cantaba con rabia. El aria era la reina de la noche, ordenando a su hija que matara a una rival. Era una canción de venganza, de poder, de furia infernal, y Camila vertió hasta la última gota de su sufrimiento en ella. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. La venganza del infierno hierve en mi corazón. Su voz se elevó, alcanzando los difíciles fa 6 con una precisión aterradora. Las notas staccato, la famosa e imposible secuencia de agudos, fueron ejecutadas no solo a la perfección, sino con una velocidad amenazante que puso los pelos de punta a Alejandro. La sala no solo se quedó en silencio, dejó de respirar. El tenedor se cayó de la mano de Ricardo, chocando contra su plato. Alejandro giró lentamente la cabeza hacia el escenario. La chica temblorosa había desaparecido. En su lugar había una valquiria con uniforme de mesera. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, sus manos apretadas en puños a los costados, su pecho se agitaba mientras navegaba por las traicioneras acrobacias vocales. No buscaba la aprobación, estaba declarando la guerra al mundo que la había subestimado. Al llegar a la nota resolutiva final, la sostuvo. La sostuvo más tiempo de lo que parecía humanamente posible, el sonido llenando cada rincón del club, haciendo vibrar los cristales de las arañas. Cuando finalmente cortó la nota, el silencio que siguió fue pesado, casi doloroso. Camila abrió los ojos, respirando con dificultad. El sudor le corría por la sien. Miró directamente a Alejandro. Durante 10 segundos, nadie se movió. Luego Alejandro Moretti se levantó. No sonrió con arrogancia. No se rió. Parecía aturdido. Era la primera vez en 5 años que alguien lo veía genuinamente sorprendido. Comenzó a aplaudir, lentamente al principio. Clap, clap, clap. Luego el resto de la sala siguió. El aplauso se convirtió en un rugido. Los hombres se estaban levantando. El viejo pianista José la miraba con lágrimas en los ojos. Camila se quedó inmóvil. La adrenalina se desplomaba. Aclara la garganta. Lo había logrado. Alejandro caminó hacia el escenario. La multitud se abrió para él como el mar rojo. Se detuvo en el borde de la plataforma y la miró. La arrogancia había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una curiosidad intensa y depredadora. «No me dijiste», dijo Alejandro, su voz resonando sobre el aplauso que se desvanecía. «¿Decirte qué?», preguntó Camila. Su voz temblaba de nuevo ahora que la música había terminado. «Que eres un arma», dijo suavemente. Metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo. Un pesado anillo con el sello de la familia, no una alianza de boda, sino algo mucho más significativo en su mundo. Era el anillo de su protección. Lo colocó en el suelo del escenario justo delante de sus zapatos. «Soy un hombre de palabra, Camila», anunció, volviéndose para mirar a sus asombrados asociados. «Dije que si podía cantar, me casaría con ella». «Jefe, seguramente está bromeando», balbuceó Ricardo desde la mesa. «¿Es una mesera?». Los ojos de Alejandro se oscurecieron. «Ella no es una mesera». «Ya no». Se volvió hacia Camila y le extendió la mano. «Baja, mi tesoro. La noche es joven y tenemos una boda que planear». Camila miró su mano. Sabía que debía huir. Este hombre era peligroso. Casarse con él era una locura. Pero mirando el anillo y luego al gerente, el señor Hernández, que se encogía en un rincón, se dio cuenta de algo. Si tomaba su mano, nunca más tendría que fregar un suelo. Si tomaba su mano, entraba en el fuego. Miró al Alejandro Moretti, el lobo de México. «No quiero casarme contigo», dijo, su voz clara. La sala jadeó de nuevo.
No se le dice que no a Alejandro Moretti. Alejandro alzó una ceja, un desafío iluminando su mirada. «Oh, ¿prefieres la deuda?» «No», dijo Camila, bajando del escenario, ignorando su mano y parándose cara a cara con él. «Hiciste una apuesta. Yo gané. No quiero matrimonio. Quiero un favor». Alejandro se inclinó, sus labios rozándole la oreja. «Cuidado, pajarito. Ahora estás negociando con el diablo. ¿Cuál es ese favor?» «Mi padre», susurró. «Luciano Salgado. No murió de alcoholismo. Fue asesinado por alguien en esta sala». Alejandro se echó hacia atrás, sus ojos entrecerrados. La atmósfera juguetona se evaporó instantáneamente. El aire se volvió frío. «¿Luciano Salgado era tu padre?», preguntó Alejandro, su voz desprovista de emoción. «Sí», respondió Camila. «Y quiero el nombre del hombre que lo mató». Aclara la garganta. Alejandro la miró durante un largo momento. Luego una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. No era la sonrisa cruel de antes. Era la sonrisa de un depredador que finalmente había encontrado una pareja digna de la caza. «Matrimonio entonces», declaró Alejandro, agarrándola de la mano y atrayéndola a su lado, mirando a la sala llena de gánsteres. «Porque el hombre que mató a tu padre es el hombre que intenta matarme a mí». La lluvia se había convertido en un aguacero torrencial cuando las pesadas puertas de roble de Vetro Oscuro se abrieron de par en par. Alejandro Moretti no solo caminaba, se abría paso a través de la atmósfera como un tiburón moviéndose en aguas profundas. Su mano estaba firmemente colocada en la parte baja de la espalda de Camila, un gesto que parecía posesivo para los espectadores, pero para Camila se sentía como una abrazadera de acero, asegurando que no huyera. Un elegante y blindado Bentley Mulsanne negro estaba parado en la acera. Ricardo, el corpulento capo que antes había dejado caer su tenedor, mantenía la puerta abierta, sus ojos escaneando la calle con la intensidad de un agente del servicio secreto. «Súbete», ordenó Alejandro, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírla. Camila dudó. El frío viento de la Ciudad de México le azotaba el pelo mojado en la cara. «No puedo simplemente dejar mi turno. Mi gerente, el señor Hernández, ya ha sido compensado por tu renuncia inmediata», dijo Alejandro, empujándola prácticamente hacia el lujoso asiento de cuero. «Y considerando que estaba a punto de despedirte por derramar vino en un traje de 3,000 pesos, diría que te hice un favor». La puerta se cerró de golpe, sellándolos dentro de la silenciosa cápsula con olor a cuero. El mundo exterior, las sirenas, la lluvia, la vida normal a la que ella se había aferrado, se silenciaron instantáneamente. Mientras el coche se alejaba, incorporándose al caótico tráfico de la avenida 20 de noviembre, Camila se pegó a la puerta, poniendo la mayor distancia posible entre ella y el capo. «¿A dónde me llevas?», exigió, sorprendida por la firmeza de su propia voz. La adrenalina de la ópera se desvanecía, reemplazada por un frío y creciente pavor. Alejandro se sirvió una bebida del decantador de cristal del coche. No le ofreció a ella. «A un lugar donde Víctor Montemayor no pueda meterte una bala en la cabeza antes del amanecer». Aclara la garganta. La respiración de Camila se cortó. «¿Montemayor? ¿El magnate de los bienes raíces?». «El magnate de las drogas», corrigió Alejandro, bebiendo su whisky. «Y el hombre que controlaba las deudas de juego de tu padre. Él es quien ordenó el golpe a Luciano Salgado». Camila sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Víctor Montemayor era una figura habitual en los tabloides, un filántropo, un multimillonario, un hombre que estrechaba manos con el alcalde. La idea de que fuera un asesino era imposible. Sin embargo, al mirar el rostro impávido de Alejandro, supo que era la verdad. «¿Por qué?», susurró. «Mi padre era solo un cantante. Un jugador, sí, pero no era un criminal». Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos grises captando las luces de la calle que pasaban. «Ahí te equivocas, tesoro. Luciano no era solo un cantante, era una mula. Usaba su calendario de giras para mover información sensible a través de las fronteras para las familias». Cuando intentó salirse, Montemayor lo silenció.
Lo hicieron parecer un envenenamiento por alcohol, pero nosotros sabemos más. Camila se miró las manos. Manos de mesera, rojas y agrietadas. Toda su vida había creído que su padre era débil, un borracho que la abandonó por la adicción. Ahora este extraño estaba reescribiendo su historia en la parte trasera de un Bentley. ¿Y tú? Preguntó Camila, entrecerrando los ojos. ¿Eres el héroe en esta historia? Alejandro soltó una risa seca y aguda. No hay héroes en México, Camila, solo sobrevivientes. Yo no maté a tu padre, pero tampoco lo salvé. Sin embargo, Montemayor está haciendo un movimiento en mi territorio. Cree que la familia Moretti es débil porque me concentro en el transporte legal. Se aclara la garganta, inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellos. El aire del coche de repente se sintió fino. Aclara la garganta. Montemayor estuvo en el club esta noche, reveló Alejandro. Estaba en la cabina trasera, te vio cantar, vio el parecido. Ahora ya sabe que Luciano Salgado tenía una hija y sabe que esa hija es un cabo suelto. Así que soy un cebo, se dio cuenta Camila. Una ola de náuseas la invadió. ¿Quieres casarte conmigo para sacarlo a la luz? No, dijo Alejandro, su voz descendiendo a un susurro ronco. Quiero casarme contigo porque una esposa es intocable. Bajo las viejas leyes, las leyes que hombres como Montemayor todavía temen, no puedes tocar a la esposa de un capo sin declarar la guerra total. Si eres solo una mesera, desapareces mañana. Si eres la señora Moretti, eres una reina en un tablero de ajedrez. El coche redujo la velocidad, girando hacia el garaje subterráneo de un enorme rascacielos de cristal con vistas al parque de Chapultepec, la Torre Moretti. Tienes una elección, dijo Alejandro mientras el coche se detenía. Puedes abrir esa puerta, salir y arriesgarte con los sicarios de Montemayor. O puedes subir, firmar un papel y ayudarme a destruir al hombre que te arrebató a tu padre. Camila miró por la ventana. Las paredes de hormigón del garaje se sentían como una prisión, pero allí afuera bajo la lluvia, ella era una presa. Volvió a mirar a Alejandro. Si hago esto, si me hago pasar por tu esposa, tengo condiciones. Alejandro levantó una ceja, intrigado. Te escucho. No soy un adorno, dijo con fiereza. Quiero acceso a los archivos. Quiero saber todo lo que hizo mi padre. Y cuando Montemayor esté muerto, quiero un boleto a Milán y suficiente dinero para estudiar en el conservatorio. Quiero recuperar mi vida. Alejandro la miró fijamente. Había esperado lágrimas, súplicas o codicia. No había esperado una negociación comercial. Le extendió la mano. Trato hecho. Ella no le dio la mano. Una cosa más, no compartimos cama. Esto es un acuerdo de negocios. Nada más. Alejandro sonrió con arrogancia. Un brillo peligroso regresó a sus ojos. No te halagues, Camila. No me acuesto con empleados. Y hasta que ese anillo esté en tu dedo, eres solo ayuda contratada. Abrió la puerta y salió. Camila respiró hondo, se alisó el mandil y lo siguió al ascensor que la llevaría al penthouse y a una vida que nunca pidió. El penthouse era un estudio en lujo frío. Las ventanas de suelo a techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de la Ciudad de México, pero el mobiliario era escaso, moderno y poco acogedor. Era la casa de un hombre que no planeaba quedarse mucho tiempo o que no sabía cómo vivir. Ricardo te llevará al ala de invitados, dijo Alejandro, aflojándose la corbata mientras caminaba hacia un escritorio de caoba. La ropa se entregará por la mañana. Anunciaremos el compromiso mañana por la noche en la gala del Auditorio Nacional. ¿Mañana? Jadeó Camila. Eso es demasiado pronto. No tengo nada que ponerme. No sé cómo actuar en ese mundo. Actuaste bastante bien en el escenario, dijo Alejandro sin mirar hacia atrás. Eres una actriz, Camila. Interpretaste el papel de mesera durante años. Ahora interpreta el papel de una mujer enamorada. Tu vida depende de ello. Mientras Camila seguía a Ricardo por el largo y silencioso pasillo, se dio cuenta de la verdad. No solo había aceptado un matrimonio, había aceptado una actuación, y esta vez no había ensayos. La preparación para la gala anual del Museo Nacional de Arte era menos una transformación y más una operación militar.
A las 6:07 a.m., un equipo de 3 estilistas llegó al penthouse. No hablaban español. Hablaban en un rápido francés, midiendo la cintura de Camila, criticando su piel y tirándole del cabello. No había espejos en el vestidor que instalaron. Alejandro había ordenado que los quitaran. Verás el producto final cuando yo lo vea, había dicho durante su expreso matutino, leyendo el Wall Street Journal, como si no hubiera secuestrado a una mesera. A las 7:06 p.m., Camila se sentía como una muñeca pintada y barnizada. Cuando finalmente salió a la sala principal, la habitación quedó en silencio. Incluso Ricardo, que estaba puliendo una pistola junto al bar, dejó lo que estaba haciendo. Llevaba un vestido de terciopelo rojo sangre intenso. Era sin tirantes, abrazando sus curvas con precisión escandalosa antes de caer en una dramática cola. Alrededor de su cuello, un collar de diamantes que parecía lo suficientemente pesado como para hundir un barco, la reliquia familiar de los Moretti. Su cabello oscuro estaba recogido en un intrincado chiñón, exponiendo la larga y elegante línea de su cuello. Ya no parecía la Camila de Ecatepec, parecía realeza peligrosa. Alejandro la esperaba junto a la ventana, vestido con un esmoquín que le quedaba como una segunda piel. Se dio la vuelta y por un momento su máscara se deslizó. Sus ojos se abrieron ligeramente, recorriendo desde el dobladillo de su vestido hasta sus ojos. Rojo, notó, su voz más áspera de lo normal. Una elección audaz. Tú lo elegiste, le recordó Camila. Lo elegí porque es el color de la guerra, dijo Alejandro, recuperando la compostura. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Extendió la mano y ajustó el collar de diamantes, sus nudillos rozando su piel cálida. Camila se estremeció, pero no se apartó. Esta noche, susurró, sus ojos fijos en los de ella. Víctor Montemayor observará cada movimiento. Si detecta miedo, ataca. Si detecta vacilación, ataca. Debes mirarme como si yo fuera el único hombre en el mundo. ¿Y tú?, desafió Camila mirándolo. ¿Puedes mirarme como si no fuera solo un peón? El pulgar de Alejandro rozó su clavícula. Esta noche, tesoro, tú eres la reina y yo soy simplemente el rey protegiendo su trono. Le ofreció su brazo. ¿Vamos? El viaje al Auditorio Nacional fue que un borrón de luces intermitentes. Cuando el coche se detuvo, los paparazzi pululaban como langostas. Los flashes eran cegadores. Cabeza alta, ordenó Alejandro en voz baja mientras se abría la puerta. Sonríe, te ganaste la lotería. Camila salió a la alfombra roja. El ruido era ensordecedor. Señor Moretti, por aquí. ¿Quién es la chica? ¿Es cierto lo de la fusión? Alejandro le rodeó la cintura con el brazo, atrayéndola contra él. Se sentía protectora, sólida. Por un segundo, en medio del caos, él era el único ancla que ella tenía. Atravesaron el pasillo, Alejandro guiándola con una gracia sutil y poderosa. Dentro del gran salón del museo, el lugar estaba transformado. Música clásica flotaba en el aire, mezclándose con el zumbido de 1.000 millones de pesos en conversaciones. Los camareros se movían con bandejas de champán y la élite de México se mezclaba cerca del templo de Dendur. Mantén la mano en mi brazo, murmuró Alejandro. No aceptes bebidas de nadie más que del bar y no vayas sola al baño. ¡Qué romántico!, bromeó Camila, forzando una sonrisa para un senador que pasaba. Práctico, respondió él. Circularon por la sala. Alejandro la presentó simplemente como Camila, mi prometida. No inventó una historia de fondo. El misterio los intrigó más. Ella sintió las miradas de las mujeres clavadas en su espalda, evaluando su vestido, sus joyas, tratando de averiguar de dónde venía. Entonces la atmósfera cambió. El aire se volvió más frío. Un hombre se acercó a ellos cerca de la exhibición egipcia. Era mayor, quizás de unos 50 años, con cabello plateado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos reptilianos. Estaba impecablemente vestido, pero había una violencia en la forma en que se movía. Alejandro, dijo el hombre, su voz como piedras triturándose. No esperaba verte. Escuché que tuviste una noche complicada en Vetroscuro.
El agarre de Alejandro en la cintura de Camila se tensó imperceptiblemente. Víctor, ha pasado un tiempo y, de hecho, la noche resultó bastante hermosa. Alejandro hizo un gesto hacia Camila. Creo que no has conocido a mi prometida. Camila, este es Víctor Montemayor. Aclara la garganta. Camila sintió que su corazón se golpeaba contra sus costillas. Este era él, el hombre que mató a su padre. Ella lo miró a sus fríos ojos azules y vio un destello de reconocimiento. ¿Prometida? Víctor levantó una ceja, tomando la mano de Camila para besarla. Sus labios estaban secos y fríos. Encantado. Luces notablemente familiar, querida. ¿Nos conocemos? No lo creo, dijo Camila, retirando la mano un poco demasiado rápido. Soy nueva en la ciudad. Nueva en la ciudad, reflexionó Víctor, su mirada descendiendo al collar, pero con una voz que resuena, según oigo. Se rumorea que una misteriosa soprano triunfó en Coyoacán anoche. Se inclinó más. Tienes el aspecto de lo salgado, los ojos. Camila se quedó helada. Víctor, interrumpió Alejandro, su voz aguda como una cuchilla. La música está comenzando, si nos disculpas. Por supuesto. Víctor sonrió, retrocediendo. Pero ten cuidado, Alejandro. Las cosas bonitas son tan frágiles. Sería una lástima que se rompiera. Alejandro no respondió. Dirigió a Camila a la pista de baile. La orquesta comenzó un vals. Él sabe, susurró Camila, con las piernas temblorosas mientras Alejandro la arrastraba al baile. Él sabe quién soy. Sospecha, corrigió Alejandro, haciéndola girar para que su espalda quedara hacia Víctor. Pero no puede tocarte aquí, no delante de 500 testigos. Me amenazó, siseó ella. Nos amenazó, dijo Alejandro. La miró fijamente. Escúchame, Camila. Montemayor está intentando desequilibrarte. No lo dejes. Mírame. Ella levantó la vista. Su rostro estaba intenso, concentrado solo en ella. Por un momento, la sala se desvaneció. Se movían en perfecta sincronización. Él era un bailarín sorprendentemente bueno. Movimientos fuertes, fluidos y pulcros. Mi padre, dijo Camila suavemente. ¿Le debía dinero a Montemayor? Millones, aclara la garganta, respondió Alejandro honestamente, haciéndola girar de nuevo. Pero Montemayor no lo mató por el dinero. Lo mató porque Luciano se enteró de un envío de carga humana. Chicas, Montemayor no es solo drogas, Camila, es un traficante. Camila perdió un paso. Alejandro la atrapó al instante, sosteniéndola para que no cayera. ¿Mi padre intentó detenerlo?, preguntó ella, la esperanza floreciendo en su pecho. Intentó ir a la policía, dijo Alejandro. Por eso murió. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Su padre no era un villano, era un mártir. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitabas odiar al mundo para sobrevivir esta noche, dijo Alejandro. La ira es un escudo mejor que el dolor. La música se elevó a un crescendo. Alejandro la bajó, su vestido rojo extendiéndose por el suelo. Fue un momento perfecto, de postal. Las cámaras hicieron flash desde el balcón mientras él la volvía a subir. Sus rostros estaban a centímetros. La química era innegable, alimentada por el peligro y la adrenalina. Por un segundo, Camila olvidó que era una actuación. Miró sus labios, preguntándose, «Jefe». Una voz crepitó en el auricular de Alejandro. Era Ricardo. Alejandro se puso rígido. Dejó de bailar abruptamente. «¿Qué pasa?», preguntó Camila, sintiendo el cambio. «Tenemos que irnos», dijo Alejandro, su voz gélida. «Ahora». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?». Alejandro la tomó de la mano, arrastrándola hacia la salida, ignorando las miradas confundidas de los demás invitados. Ricardo encontró un dispositivo en el coche. Susurró Alejandro mientras atravesaban las pesadas puertas hacia el aire fresco de la noche. Y los frenos de la camioneta de apoyo han sido cortados. Ahora estaban en la acera. El ballet no se veía por ninguna parte. La calle estaba extrañamente vacía de taxis. «Montemayor se mueve rápido», murmuró Alejandro, metiendo la mano dentro de su chaqueta de esmoquín y desenvainando una elegante pistola negra. Camila jadeó. «Aquí, en el Auditorio Nacional, es la distracción perfecta», dijo Alejandro, escaneando los tejados.
De repente, el motor de una motocicleta rugió a lo lejos, luego otra y otra. 3 motocicletas, con sus pilotos vestidos de negro, se dirigieron hacia ellos a toda velocidad, zigzagueando entre las limusinas estacionadas. ¡Al suelo!, rugió Alejandro. Empujó a Camila detrás de un pilar de concreto justo cuando el primer disparo resonó, destrozando la vitrina de cristal detrás de ellos. La ópera había terminado. La guerra había comenzado. El caos fuera del Auditorio Nacional era absoluto. El estallido de los disparos era claro, perforando los gritos de los socialites que se dispersaban. Alejandro se movía con una eficiencia aterradora. No entró en pánico. Calculó. Empujó a Camila detrás del grueso pilar de concreto, protegiendo su cuerpo con el suyo mientras las balas astilleaban la piedra a centímetros de su cabeza. «¡Quédate abajo!», ladró, disparando 2 tiros controlados a la oscuridad. Uno de los motociclistas hizo patinar la moto, chocando contra una limusina estacionada en una lluvia de chispas. «¡Alejandro!», gritó Camila al ver una mancha roja expandirse en la manga blanca de su camisa de esmoquín. «Es un rasguño», gruñó, recargando con un movimiento fluido. «¡Ricardo! ¡Ahora!». Una camioneta negra y pesada chirrió al doblar la esquina, subiéndose a la acera y dispersando a una fila de paparazzi. La puerta trasera se abrió de golpe antes de que el coche se detuviera. Ricardo estaba dentro, empuñando una metralleta, proporcionando fuego de cobertura. Alejandro agarró a Camila por la cintura y la arrojó prácticamente al asiento trasero, zambulléndose detrás de ella. «¡Vete! ¡Vete!», rugió. La camioneta salió a toda velocidad, los neumáticos humeando, justo cuando los motociclistas restantes abrieron fuego contra la ventana trasera. El cristal antibalas se astilló, pero resistió. Dentro, el silencio fue repentino y pesado, roto solo por el rugido del motor y la respiración, aclara la garganta, frenética de Camila. Miró a Alejandro. Él estaba recostado contra el asiento de cuero, su rostro pálido, el sudor le perlaba la frente, su brazo izquierdo empapado en sangre. «Estás herido», susurró, sus manos flotando sobre la herida. «He estado peor», murmuró Alejandro, cerrando los ojos. «Ricardo, llévanos a la casa de seguridad en Cancún. El penthouse está comprometido». «Jefe, necesita un médico», argumentó Ricardo desde el asiento delantero, con los ojos pegados al espejo retrovisor. «No hospitales», espetó Alejandro. «Montemayor tendrá ojos allí. Solo conduce». El viaje a Cancún duró 2 horas. Dejaron la ciudad atrás. Conduciendo en la oscuridad total de la costa de Yucatán, la adrenalina comenzó a desvanecerse, reemplazada por un dolor sordo y palpitante en el pecho de Camila. Ya no era una mesera, era un objetivo. Llegaron a una casa modernista aislada, encaramada en un acantilado, rodeada de pinos y el sonido de las olas rompiendo. Era una fortaleza disfrazada de casa de playa. Una vez dentro, Ricardo aseguró el perímetro mientras Alejandro se desplomaba en un sofá de cuero en la sala. Camila no esperó instrucciones. Corrió a la cocina, encontró el botiquín de primeros auxilios debajo del fregadero, donde instintivamente supo que estaría en una casa como esa, y agarró una botella de vodka del bar. «Esto va a doler», dijo, arrodillándose junto a él y cortando su arruinada chaqueta de esmoquín con unas tijeras. Alejandro la observó con los ojos entrecerrados. «Tienes manos firmes». «Solía curar a mi padre cuando volvía a casa de los juegos de cartas», dijo en voz baja, echando vodka sobre la herida. Alejandro siseó de dolor, apretando la mandíbula, pero no se apartó. La bala había abierto un surco en su bíceps, sucio, pero no fatal. Mientras Camila trabajaba, cosiendo la piel con la precisión de una costurera, la dinámica entre ellos cambió. El desequilibrio de poder se disolvió. Aquí, con sangre en sus manos y miedo en su corazón, ella era su igual. «¿Por qué no me dejaste?», preguntó Alejandro suavemente, mirándole el rostro. «En la confusión, podrías haber huido». Camila ató el vendaje y lo miró. Sus ojos eran profundos pozos de intensidad. «Porque Montemayor mató a mi padre, y si huyo, él gana.
No quiero sobrevivir, Alejandro. Quiero ganar. Alejandro extendió su mano buena, acariciándole la mejilla. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula. El aire de la habitación se espesó, cargado con la electricidad de la casi muerte. «Eres peligrosa, Camila», murmuró. «Creo que me estoy enamorando de ti». Se inclinó. No fue un beso exigente ni una pose para las cámaras. Fue desesperado, con sabor a vodka y lluvia. Camila le devolvió el beso, sus manos aferrándose a su camisa, anclándose a él. Por un momento, no eran un capo y una mesera. Eran dos personas aferrándose el uno al otro al borde del mundo. Pero el momento fue interrumpido por Ricardo irrumpiendo en la habitación. «Jefe», dijo Ricardo sin aliento, «tenemos un problema. Intercepté una transmisión. Montemayor no solo está tratando de matarlo, está moviendo el cargamento esta noche». Alejandro se apartó de Camila, la dulzura desapareciendo de sus dos ojos al instante. El rey de México había vuelto. «¿Dónde?» «El puerto de Veracruz», dijo Ricardo. «Pero es astuto. Está usando una gala benéfica en un crucero atracado como tapadera. Alta seguridad. No se permiten armas. No podemos entrar a la fuerza». Alejandro se levantó, ignorando el dolor en su brazo. Caminó hacia la ventana, mirando el mar tormentoso. «Si no podemos entrar a la fuerza, tenemos que ser invitados». Se volvió hacia Camila. Un oscuro plan se formó en sus ojos. «¿Qué tan bien conoces a Puccini?», preguntó. El SS Titán era un palacio flotante atracado en el muelle privado de Veracruz. Supuestamente albergaba el baile benéfico oceánico organizado por una de las empresas fantasma de Víctor Montemayor. La lista de invitados era impenetrable. Senadores, jueces y dignatarios extranjeros subían por la pasarela. Alejandro y Camila estaban sentados en una camioneta oscura a 1 kilómetro de distancia. «Esto es una locura», murmuró Ricardo desde el asiento del conductor. «Enviarla sola». «No estoy sola», dijo Camila, ajustándose el auricular oculto en el conducto auditivo. Alisó la falda de su vestido plateado, un vestido que brillaba como la luz de la luna. «Tengo la mejor copia de seguridad de la ciudad». «El plan es simple», dijo Alejandro, revisando la Glock atada a su tobillo. Miró a Camila con una intensidad que la hizo estremecer. «Tú eres el entretenimiento. Falsificamos las credenciales de los agentes de reservas. Entras, cantas, mantienes los ojos de Montemayor fijos en ti. Mientras la multitud está hipnotizada, me deslizo a las cubiertas inferiores». «Los registros están en la sala del servidor en la cubierta C», recitó Camila. «Necesito 15 minutos para darte. Si algo sale mal, aclara la garganta», dijo Alejandro, agarrándole los hombros. «Si Montemayor te toca, dices la palabra clave telón, y yo quemo el barco para sacarte». «Estaré bien», mintió ella. Camila salió de la camioneta y caminó hacia el puesto de control de seguridad. Llevaba la cabeza en alto, canalizando cada gramo de energía de diva que pudo reunir. «¿Nombre?», el guardia gruñó. «Julia Bianchi», dijo, usando el nombre de la famosa soprano a la que había reemplazado noches atrás. «¿Soy la artista sorpresa?». El guardia revisó su lista. El hacker que Alejandro empleó había hecho su trabajo. «Llega tarde, señora Bianchi. El señor Montemayor la está esperando». Camila fue escoltada entre bastidores. El salón de baile era enorme, lleno de candelabros y personas que no tenían idea de que estaban paradas sobre una operación de tráfico de personas. Se asomó por el telón. Víctor Montemayor estaba en primera fila, con una copa de champán, riendo con el comisionado de policía. Verlo le hizo hervir la sangre. «Damas y caballeros», resonó la voz del anunciador. «Una sorpresa especial, la voz de un ángel. Demos la bienvenida a Julia Bianchi». Camila salió. El foco la alcanzó. Se congeló por una milésima de segundo. Luego vio a Montemayor. No estaba mirando el escenario con un interés educado. Estaba mirando con sospecha. «Aclara la garganta». Él lo sabía. Ella no podía flaquear. Asintió al director y comenzó. Cantó «Oh mío babino caro». Era una canción dulce y suplicante sobre una hija rogando a su padre. La cantó directamente a Montemayor. Su voz flotó por la sala, pura y evocadora.
La multitud quedó hechizada. Mientras cantaba, se tocó el oído 2 veces. Señal enviada. Debajo de la cubierta, Alejandro se movía como una sombra. Inutilizó a 2 guardias con una eficiencia silenciosa y brutal, arrastrándolos a un armario de suministros. Llegó a la sala del servidor. Estaba cerrada con un escáner biométrico. Maldita sea, siseó. Sacó un dispositivo de su bolsillo, un decodificador. Lo conectó al panel. 10%, 20%. Arriba, Camila terminó la primera canción. El aplauso fue cortés. Montemayor se levantó. Comenzó a caminar hacia el escenario. ¡Más!, gritó alguien. ¡Una canción más! Para nuestro anfitrión, anunció Camila al micrófono, su corazón golpeándole el pecho. Visidarte. Vivo por el arte, vivo por el amor. Montemayor llegó al borde del escenario. No subió, simplemente se quedó allí, mirándola. Sacó un teléfono de su bolsillo y escribió un mensaje. En la sala del servidor, la luz aclara la garganta, se puso verde. Acceso concedido. Alejandro irrumpió. Filas de servidores zumbaban. Enchufó la unidad. La descarga comenzó. Archivos, manifiesto de carga humana, registros de pagos. Era todo. Era suficiente para enviar a Montemayor a la silla eléctrica y desmantelar todo su imperio. Lo tengo, susurró Alejandro por el intercomunicador. Termina mi tesoro. Pero cuando se giró para salir, la puerta detrás de él se abrió siseando. 3 hombres estaban allí. No eran guardias de seguridad, eran mercenarios. Y detrás de ellos estaba un hombre que Alejandro reconoció. Era Arturo, su propio abogado, el hombre que había gestionado la fortuna de los Moretti durante 20 años. ¿Arturo?, preguntó Alejandro, mostrando conmoción por primera vez. Lo siento, Alejandro, suspiró Arturo, ajustándose las gafas, pero Víctor paga en criptomonedas, y el plan de jubilación es mucho mejor. Alejandro fue a por su arma, pero llegó demasiado tarde. Una descarga de Taser le impactó en el pecho. Su mundo se volvió blanco, luego negro. Arriba, el auricular de Camila crepitó con estática. «Alejandro», susurró ella a media respiración. «Silencio». «Alejandro». Montemayor le sonrió desde el pie del escenario. Levantó su copa con un brindis burlón. Luego se pasó un dedo por la garganta. Camila dejó de cantar. La orquesta dudó. La sala se quedó en silencio. 2 guardias salieron de los bastidores, agarrándole los brazos. «Damas y caballeros», anunció Montemayor suavemente a la multitud confundida. «Parece que nuestra artista no se siente bien. Démosle un aplauso mientras se retira». Mientras la arrastraban del escenario, pataleando y gritando. El aplauso ahogó sus gritos. Camila golpeó el frío suelo de acero de la bodega de carga con fuerza. El aire le fue arrebatado de los pulmones. El olor a diésel y agua de mar rancia le llenó la nariz. Sobre ella, el zumbido industrial de los motores del barco vibraba a través de las placas de metal, un recordatorio de que se alejaban de la salvación con cada segundo que pasaba. «Cómoda, mi tesoro», se burló Víctor Montemayor. Ella se levantó a trompicones, jadeando. Montemayor estaba bajo las duras luces halógenas, agitando una copa de whisky, con un aspecto exasperantemente tranquilo. Detrás de él, Arturo, el abogado de confianza de Alejandro durante 20 años, evitaba su mirada, tecleando en una tableta. «¡Traidor!», gruñó Alejandro. Camila se giró. Alejandro estaba atado a una pesada silla de acero en el centro de la sala. Su rostro estaba magullado, con sangre goteando de un corte en la frente, pero sus ojos brillaban con una furia fría y aterradora. «Son solo negocios, Alejandro», murmuró Arturo sudando. «Víctor me ofreció una jubilación. Tú me ofreciste trabajo duro». «Basta», interrumpió Montemayor. Caminó hacia un enorme contenedor de envío rojo en las sombras y abrió el pestillo. Camila ahogó un sollozo. Dentro, acurrucadas en la oscuridad, había docenas de jóvenes aterradas. «Esta es la carga», dijo Montemayor con frialdad. «Esta noche van a los mejores postores de Europa del Este. Y ustedes 2». Sacó una pistola chapada en oro de su chaqueta.
Ustedes son solo cabos sueltos. Presionó la boca del arma contra la sien de Alejandro. Pero soy un hombre de cultura. Montemayor sonrió cruelmente. Me siento engañado. Les prometí a mis invitados un espectáculo. Así que, Camila, canta un requiem para tu amante. Si me aburres, aprieto el gatillo. Si te detienes, aprieto el gatillo. Los ojos de Alejandro se clavaron en los de ella. No te rindas, decían. La mente de Camila corrió, escaneó la habitación, paredes de metal, acústica con eco, y allí, justo al lado de Arturo, había una pila de altavoces industriales utilizados para los anuncios del barco. La luz del receptor inalámbrico parpadeaba en verde. No tenía un arma, pero tenía su voz. Está bien, susurró, fingiendo derrota. Cantaré, solo déjame tener el micrófono. Montemayor asintió a Arturo, quien le entregó el micrófono inalámbrico. Camila lo agarró con fuerza. Caminó hacia el centro de la sala, colocándose de modo que los altavoces quedaran directamente detrás de los villanos. Miró a Alejandro. Prepárate. Giró el dial de volumen del micrófono al máximo absoluto. No cantó una melodía. Tomó una bocanada de aire masiva y desató un grito, un chillido operístico agudo dirigido directamente a la frecuencia resonante del sistema. El feedback fue instantáneo y devastador. Los altavoces explotaron con un aullido de ruido electrónico que se sintió como un puñetazo físico. Arturo cayó de rodillas, agarrándose las orejas sangrantes. Los guardias retrocedieron tambaleándose, desorientados por el ataque sónico. Incluso Montemayor se encogió instintivamente, apartando el arma de la cabeza de Alejandro para cubrirse los oídos. Ese segundo dividido fue todo lo que Alejandro necesitó. Echó su peso corporal hacia atrás, volcando la pesada silla de acero y estrellándola contra el suelo. Con un rugido de adrenalina, rompió el respaldo de madera debilitado. Estaba libre. Se lanzó sobre Montemayor como un lobo. Chocaron contra la pared de metal. La pistola de Montemayor patinó por el suelo. Un guardia se recuperó y levantó su rifle. ¡No!, gritó Camila, arrojándole el pesado micrófono a la cabeza. Lo golpeó de lleno en la frente, arruinando su puntería. Aclara la garganta. Las balas chispearon inofensivamente en el techo. Alejandro se lanzó a por la pistola de oro suelta. Montemayor buscó un cuchillo en su bota. ¡Bang! El disparo resonó, finalizando el silencio. Víctor Montemayor se quedó paralizado, con una expresión de genuino asombro en su rostro. Se desplomó hacia adelante, con un solo agujero de bala en el pecho. El rey del inframundo estaba muerto. Alejandro se levantó, el pecho agitado. Se acercó a Arturo, quien gateaba hacia la salida, y le dio una fuerte patada en las costillas, volteándolo. «Por favor», suplicó Arturo. «No tuve elección. Siempre tenemos elección», escupió Alejandro. «Ricardo se encargará de ti». Alejandro se volvió hacia Camila. Ella estaba temblando, la adrenalina se desplomaba. Cruzó la habitación en dos zancadas y la atrajo a un abrazo aplastante, hundiendo su rostro en su cabello. «Mujer loca y brillante», exhaló. «Casi me revientas los tímpanos». «Mejor que tu cerebro», sollozó ella, aferrándose a él. Alejandro miró el contenedor abierto donde las chicas comenzaban a salir a la luz. Tocó la memoria USB en su bolsillo, la evidencia que limpiaría la ciudad. «La ópera ha terminado, mi tesoro», susurró, besándole la frente. «Vámonos a casa, mi amor». Aclara la garganta, 6 meses después. La boda no se celebró en una iglesia. Tuvo lugar en el escenario del Palacio de Bellas Artes. El auditorio estaba abarrotado de la élite de la ciudad, pero la primera fila estaba reservada para la familia, incluyendo a un Ricardo sollozante y a las jóvenes del contenedor, ahora libres y seguras. Camila caminó por el pasillo con un vestido de seda blanca que se movía como el agua. No llevaba diamantes, solo el simple relicario de plata de su padre. Alejandro estaba esperando en el altar, los moretones hacía tiempo desaparecidos, mirándola como si ella fuera la única persona en el mundo. Cuando el sacerdote les preguntó por sus votos, la sala enmudeció. ¿Acepta a este hombre? Camila miró al hombre que la había secuestrado, la había protegido y había librado una guerra por ella. Sonrió con esa familiar chispa de desafío en sus ojos.
Me casaré con él, declaró, su voz proyectándose claramente hasta la última fila sin micrófono. Pero aún me debe un uniforme nuevo. La multitud estalló en carcajadas. Alejandro echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido de pura alegría. Besó a su esposa y la orquesta no tocó una marcha tradicional. A petición de Camila, se elevó en el victorioso final de La Flauta Mágica. La mesera se había convertido en la reina. La bestia había encontrado su melodía. Y en una ciudad ruidosa, finalmente habían encontrado su perfecta armonía. Y esta es la dramática conclusión de, si puedes cantar esta aria de ópera, me casaré contigo. Desde una copa derramada hasta un arma sónica en una bodega de carga, Camila y Alejandro demostraron que las mejores asociaciones se forjan en el fuego. ¿Qué pensaste de la rapidez mental de Camila con el micrófono? ¿Y habrías perdonado a Arturo? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de esta historia, por favor dale like, compártela con tus amigos y suscríbete al canal para más romance y drama. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.